Uno. Andamos de 10. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Vamos a arrancar con la clase de vías de hoy. El tema que vamos a tratar es continuar con el diseño de las vías de comunicación. La vez pasada el ingeniero Rossi estuvo hablando de las generalidades de la parte de trazado del diseño geométrico. Hoy vamos a introducirnos en un tema que es fundamental para el estudio de las vías. Dos temas fundamentales. Uno va a ser la velocidad y otro va a ser las distancias necesarias que vamos a tener que tener en cuenta para poder proyectar bien el diseño geométrico de una carretera. Para eso voy a presentar. ¿Están viendo la página? Hola. Sí, sí, soy la página. Bien. Bueno, esto empezaba por acá. Yo tengo siempre videos. Hoy por hoy este video lo pueden encontrar en la parte de abajo del aula virtual, donde dice páginas del YouTube. Van a encontrar un video que es la historia de la General Paz. Los videos que voy a subir a lo largo de esta segunda etapa del curso son muchos videos de obras y que en sí hay muchos que son objetivos y muchos que son políticos, voy a ser sincero, pero que nos sirven para ver cómo las obras que se fueron haciendo en torno a las avenidas o a las rutas. ¿Pudieron ver el video que les dejé de la vez pasada? Hola. Bien. El otro video que tienen ahí disponible en YouTube es la ampliación de la Avenida General Paz, la que se hizo ahora a partir de la época de Menem. La parte del presidente Menem está en la primera parte, y la que hizo de los 4 carriles, que se hizo en la época de Cristina Kirchner, está en este segundo video. Son todas obras de ingenierías aplicados a la ruta de la Avenida General Paz, que son parte de diferentes diseños y propuestas que podemos ver o hacer nosotros como ingenieros en una vía, en una ruta. Bien, para hacer un proyecto de un camino vamos a necesitar un anteproyecto que va a ser... Esperen que tengo que admitir a un chico. Ahí está. Un anteproyecto partiendo de las generalidades. Ustedes en geotopografía en algún momento analizamos la parte de curvas de nivel en una carta. Entonces el anteproyecto se puede hacer sobre una carta topográfica, haciendo el trazado de una poligonal, básicamente. Sobre esa poligonal, ese anteproyecto en la carta, tenemos que ver la parte de diseño geométrico, que es la poligonal. Son todos mm, trazadas rectas que se unen en los vértices, pero es lógico que cuando nosotros vamos circulando por una ruta no podemos doblar en ángulo en otra dirección. Entonces tendremos que interponer ciertas curvas. El camino tendrá que tener ciertas características. No pueden no pueden tener ni radios muy chicos, ni pueden tener, si tengo que pasar por debajo de un puente, una altura muy baja. Tengo que cumplir ciertas características, tiene que tener ciertas características geométricas para que el camino sea seguro. Después de esto, cuando tengamos decidido el trazado del camino, vamos a estudiar el diseño estructural. El diseño estructural, ¿qué es?
El camino está compuesto de carpetas de asfalto o pavimento de hormigón. Bueno, ¿qué espesor tienen esas carpetas? ¿Qué espesor tiene esa losa de hormigón? ¿Sobre qué está sentada? Toda esa parte la vamos a ver cuando veamos todas las generalidades del diseño estructural. Y a su vez, cada vez que tenemos un camino, vamos alterando la naturaleza y generamos una especie de barrera en el escurrimiento de las aguas, porque tenemos que levantar el camino por el terreno natural, entonces tenemos que diseñar obras varias, como son puentes, alcantarillas, cunetas. Todo eso es lo que vamos a ir tratando a lo largo de este segundo cuatrimestre. Empecemos con el anteproyecto. En el terreno trazamos los vértices, uniendo los vértices formamos la poligonal. Estas vértices y esta poligonal en vertical se forman alineamientos horizontales y en los perfiles, o sea, a lo largo del perfil del terreno tendremos alineamientos verticales. Todo esto lo tendremos que compatibilizar en nuestra ruta para que la ruta siempre sea segura. La premisa de todos nuestros diseños es tener una ruta segura. Acá tenemos, por ejemplo, una carta de partida, una plancheta con las curvas de nivel y una poligonal trazada por sus vértices. Bien, ¿de dónde podemos nutrirnos de los parámetros básicos para proceder a un buen diseño del camino? En esta página que tienen ahí, que yo ya se las había dado para la parte de capacidad, en este primer sector de normas y recomendaciones, podremos encontrar todo lo concerniente a la parte de diseño provisto por la Dirección Nacional de Vialidad. El primer manual que van a encontrar acá es el Atlas. El Atlas es un resumen de todas las normas de vialidad que están vigentes en la Argentina. También pueden encontrar publicaciones del gobierno de España que pueden descargar, como ven acá, todos los documentos que sean necesarios. Entre los de España y los de vialidad nos vamos a ir manejando para ver todo el tema del diseño geométrico en este caso. Bien, empecemos ahora a ver propiamente lo que es el diseño geométrico. Al diseño geométrico lo vamos a dividir en 4 partes: las definiciones y generalidades. Lo vamos a dividir en la parte altimétrica o vertical, planimétrico u horizontal. O sea, se va a referir a las curvas verticales, al estudio de las curvas verticales, las subidas, las bajadas, los gálibos que tenga que haber por debajo del puente. Este se va a referir a las curvas horizontales, o sea, en la poligonal que teníamos recién, cómo unimos un tramo recto con otro tramo recto. No podemos girar a 90 grados a 100 kilómetros por hora. Y una última parte que va a hablar del tema de intersecciones. Las intersecciones podrán ser intersecciones a nivel, intersecciones a desnivel, rotondas. Entonces, de acuerdo al volumen de tránsito que tenga cada una de las vías que llegan a ese punto, ubicaré un tipo de intersección distinto. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Entonces vamos a ir recorriendo todo esto poco a poco. Hoy nos vamos a dedicar casi exclusivamente al primer cuadro que dice definiciones, generalidades, velocidad de directriz o de diseño y distancia de visibilidad. En las clases siguientes iremos viendo el proyecto altimétrico, planimétrico y por último en alguna clase la parte de intersecciones.
Bien, vamos a ir sumergiéndonos en el proyecto propiamente dicho. El proyecto vertical o altimétrico tiene, acá vamos a ver dos cuadros que resumen todo lo que vamos a ir viendo. Va a tener sus principios básicos, una poligonal que se va a trazar en el plano altimétrico, o sea, en altura. Esa poligonal en altura la van a unir las curvas verticales, que normalmente para un trazado de rutas se adoptó como una curva apropiada para una curva vertical, la que conocemos como una parábola. En el trazado horizontal o planimétrico también vamos a tener los principios básicos para realizar el trazado. Vamos a tener una poligonal plana, que va a tener los vértices con las coordenadas y los tramos rectos que unen los vértices. Y vamos a tener las curvas horizontales. En principio va a ser una circular, pero después vamos a ver que va a haber un problemita, y lo cual vamos a necesitar una curva espiral o de transición, que se llama. Estas dos proyecciones son un resumen de los temas que vamos a ver en el futuro. Volvamos al cuadro inicial. Entonces vamos a ver las definiciones y generalidades, velocidad directriz o de diseño. Estos recuadros que vean acá en verde, que están recuadrados por verde, son todos sacados de los manuales de la Dirección Nacional de Vialidad. Y acá abajo tienen en qué capítulo, en qué manual se encuentra. Acá está ahí un error, no es el manual de diseño, sino el capítulo 2, el manual de control. Pero está en el capítulo 2. En ese link que les mostré al principio, en las normas y recomendaciones están los 10 capítulos de la Dirección Nacional de Vialidad. En principio, un proyecto tiene que satisfacer las demandas de los usuarios en forma segura y económica. No podemos hacer un proyecto que esté cambiando a cada rato de características. Sería muy incómodo para el que maneja. Tenemos que buscar algo que sea cómodo, que sea seguro, que tenga una velocidad apropiada. O sea, vamos a ver más adelante, pero si yo quiero, piensen que estamos proyectando ahora, ¿no? No como en el caso de capacidad que estábamos analizando una vía existente. Entonces, si yo quiero proyectar un camino en la llanura y otro camino en la montaña, ¿a cuál le voy a proyectar con mayor velocidad? Calculen que los caminos pueden tener velocidades entre 80 y 120, 130 kilómetros por hora. ¿Cuál sugieren ustedes? ¿Qué velocidad sugerirían para cada uno de los caminos? ¿Entendieron la pregunta? ¿El de mayor velocidad o con qué velocidad en particular cada uno? Tenemos que proyectar un camino en llanura y un camino en montaña. ¿Con qué velocidades sugerirían proyectar cada camino? ¿O qué velocidad adoptarían para cada uno? Acá hay uno que me dice, en montaña la menor, está bien, en llanura 110, muy bien. O sea, no vamos a tratar de proyectar un camino de baja velocidad para un lugar donde el conductor quiera viajar a alta velocidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tenemos que elegir? Ustedes conocían la velocidad de flujo libre en capacidad, pero acá vamos a tener que elegir una velocidad directriz. Y esta velocidad directriz es la que va a regular todo nuestro camino. En realidad, si yo tengo un tramo de camino, X cantidad de kilómetros, y defino esa velocidad directriz, tengo que tratar de que a lo largo de ese kilometraje, esas progresivas, esta velocidad no cambie, porque si no se hace incómodo para el conductor.
Este cuadro que está acá abajo es la definición de velocidad directriz. Es un tema de examen. Anótenlo. Es la máxima velocidad a la que puede transitar con seguridad sobre una sección del camino un conductor de habilidad media, manejando un vehículo en buenas condiciones mecánicas, bajo condiciones favorables de flujo libre, clima, visibilidad y calzada húmeda. O sea, bajo estas condiciones, en esta definición, vamos a proyectar todo nuestro camino. A ver, ¿ustedes viajaron a la costa? Fernando, ¿fuiste por la ruta 2? ¿O fueron por la ruta 2 alguno? A la altura de San Borombón. La mano que va con respecto a la mano que viene, ¿cómo es? ¿Cómo son las dos manos? Fue el único que viajó a la costa, che, los demás, ¿no? No se acuerda. Bueno, les comento. Hay una de las normas del trazado, que está bien dicha, que dice, Merlina, me decís se abre, ¿quién con respecto a quién? Vamos a ver una norma de trazado, cuando veamos trazado horizontal, la de ida con respecto a la de vuelta. Bueno, es al revés. Eh, a ver, la de ida se abre con respecto a la... Sí, se separa, está bien, se separa antes de cruzar el río. Cuando veamos el tema del trazado horizontal y veamos tema de cursos de agua, va a haber una particularidad que dice que los cursos de agua se cruzan en el punto más estable del río y en forma lo más perpendicular posible al curso de agua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa? La mano que ahora es de vuelta, en su momento era la mano original de la ruta 2. O sea, esa cruza en forma perpendicular al río San Borombón. Pero ese cruce en forma perpendicular en la zona más estable origina que cuando venimos tenemos una curva cerrada que tenemos que bajar la velocidad de 120 kilómetros por hora a 80. Cuando hicieron la duplicación de calzada, como dice Merlina, la separaron del trazado original y, y han generado un cruce del río San Borombón en forma transversal y recta. Cuando uno va para allá, para Mar del Plata, cruza sin problema el río. Pero no sé si se acuerdan, hace 2 o 3 años, ese puente se le descalzó un estribo, porque el estribo es la contención del agua pegada a la orilla, que se hace de hormigón, para que el agua no descalce los pilotes del puente. Bueno, acá el agua descalzó el pilote del puente y en un momento se dieron las bases. Entonces, eh, esa mano que va a Mar del Plata está cruzada y no está puesta en un buen lugar del río, pero bueno, hay que protegerla. Está mejor puesta la mano que viene para acá ahora, pero tiene el problema ese, que cuando entra, una vez que cruzaron el río, se genera una curva grande, pero hay que transitarla a 80 kilómetros por hora, porque si no, uno se iría de la ruta. Otra cosa que vamos a ver en los trazados, hoy por hoy muchas rutas, volvemos a la ruta 2, caso Ledesma, cruza por el medio del pueblo, una, o de la ciudad, ¿no? Pero una ruta que pase por el medio de la ciudad es peligrosísima. La ruta 2 pasa por todos los pueblos, pasa por Ledesma, pasa por Castelli, pasa por todos los pueblos que se les puedan ocurrir.
Entonces es peligrosísima. Lo que hay que tratar de hacer cuando va creciendo, sí, siempre van a toda velocidad. Cuando va creciendo el volumen de tránsito, lo que hay que tratar de hacer es variantes que esquiven el pueblo, de manera que la gente quede protegida, porque ya les digo, hoy por hoy cruzar por Ledesma, Castelli, en Castelli porque está la policía y uno frena, pero siempre tenemos ese problema. Hay que tratar de que los nuevos trazados se esquiven los pueblos y que la gente del pueblo llegue a la ruta. En la ruta 8 y la ruta 7 están haciendo variantes, perfecto, no lo tenía presente. Sí, a lo largo, bueno, la ruta 7 casualmente en la otra materia que tenemos, que es construcción de carreteras, estábamos viendo, ¿vieron la laguna Picasa? Que se inundó este año y el año pasado. Hasta San Andrés de Gil está habilitada la 7, muy bien. Bueno, en la 7 están haciendo variantes para esquivar problemas. Uno es el de la laguna Picasa, que la van a tirar hacia la zona sur, el trazado de la ruta, para que no la corte la laguna. Y muchas ciudades, muchos pueblos les están haciendo una ruta de circunvalación para que la gente no entre a la ciudad propiamente dicha. Por ejemplo, otra de las que tengo conocimiento, yo sé de ir a Córdoba, y la ruta vieja 9 entraba a la ciudad de Rosario hasta el centro de la ciudad y salía hacia Córdoba eh, por otra calle. Hoy por hoy, con la avenida de circunvalación de Rosario, uno no hace esa introducción, no se mete en el centro de la ciudad de Rosario para seguir su camino a Córdoba, sino que con la avenida de circunvalación, que podría ser una avenida un poco más amplia que la General Paz nuestra, rodeamos Rosario y nos conectamos con el tramo Rosario-Córdoba sin entrar en la ciudad de Rosario. La idea de las avenidas de circunvalación es esa, poder girar o retomar otras avenidas que salen de la ciudad sin tener que entrar en la ciudad propiamente dicha. Sigamos con la presentación. Bueno, como les dije, este tema de velocidad directriz es un tema de examen, es una de las preguntas que se les puede tomar en el examen, ténganla presente, porque la definición esta es la que va a manejar todos nuestros proyectos de acá en más. No tiene nada que ver con la velocidad de flujo libre que vimos en capacidad. Esta es la velocidad de diseño o directriz. Vialidad Nacional también nombra otras velocidades, la velocidad de operación, que es la velocidad que se observa que los conductores operen su vehículo durante condiciones favorables. La velocidad estadística de operación, o de 85%, es la cual viaja el 85% de los conductores. La velocidad en marcha es la velocidad que un conductor tiene en un sector de camino, o sea, en un tramo de camino en tiempo real que tarda en recorrerlo, es su velocidad de marcha, incluyendo los lapsos de demoras y detenciones originadas por causas ajenas al camino. O sea, si en el medio hubo un parate por un embotellamiento, se para el reloj y se vuelve a activar cuando siga su marcha. Acá tienen un cuadro comparativo entre la velocidad directriz y la velocidad media de marcha. Cuando tiene un volumen bajo, cuando tiene un volumen interrumpido y cuando tiene un volumen que esté cerca a la capacidad. Fíjense cómo baja. Estas son estadísticamente los valores de las velocidades que se adoptan. Estos son los límites. La velocidad media de marcha para velocidades directrices menores a 40 km por hora es igual a la velocidad directriz, y para valores mayores
igual a esta ecuación. No les vamos a tomar estas ecuaciones, no les vamos a tomar estas otras definiciones de velocidades. Definiciones de velocidades no, pero por ahí preguntarles si existen otras velocidades aparte de la directriz, sí. Lo que importa acá, esto es para que tengan en conocimiento, que son temas que los plantea la Dirección Nacional de Vialidad. Velocidad máxima señalizada. ¿Cuál puede ser esta? La del carteles. La de los carteles, muy bien. ¿Y la velocidad máxima legal? No sé. Es un porcentaje más de la velocidad del cartel, puede ser. Es la que te pone la multa. Claro, pero no, es la que si no hay carteles, uno tiene que saber que no puede circular más de esa velocidad en esa zona. Claro, las velocidades que son, por ejemplo, para la colectora, por ejemplo, 40, 60 para una avenida, cosas así. Sí, 40 la vecinal, la colectora es más, 80. La autopista es 130. Por otro lado, ¿Cuál es la diferencia entre colectora y la vecinal? Por ejemplo, la General Paz tiene 40, es vecinal. esa es vecinal. Colectora tiene la Panamericana y la autopista del oeste. Ah, esa se puede ir más. Claro, porque vos tenés, cuando tenés el paquete de la autopista, vos tenés la autopista, el tramo principal, la rama principal, que va con peaje, la colectora, que va sin peaje, y tiene todos los accesos a una cierta cantidad de accesos mayor que la rama principal, y la vecinal, que es la que transitan los lugareños, los medios de transporte, o a veces por la colectora también circulan los medios de transporte, que tenés que ir a velocidades más bajas. ¿Está? Si ustedes se fijan, el trazado de las dos partes de la principal y de la colectora, en forma planimétrica, la traza principal tiene curvas más largas, curvas más abiertas, mientras que la colectora tiene curvas más cerradas. O sea que ya mismo el trazado te obliga a bajar la velocidad. ¿Está bien? Salida de las colectoras vas a tener, ponele, en la Panamericana tenés cada entre 4 y 6 cuadras más o menos. Y salida de la principal ya es 1,5 km o 1,5 km más o menos una salida de la otra. Entonces ya los descuentos por densidad de ramas en la principal es mucho menor que en la colectora. ¿Está? Entonces Sí. vos en ciertas vías sabes que no podés circular a más de cierta velocidad. Por ejemplo, en los accesos a Buenos Aires, Panamericana, acceso este y autopista Buenos Aires de La Plata, vos podés circular a 130 kilómetros por hora. ¿Está bien? Están calculados para circular a 130 kilómetros por hora. Pero en la provincia de Buenos Aires, vos podés circular a 120 kilómetros por hora por todas las autopistas. ¿Dónde se terminan las concesiones? Ahí cambia la velocidad. Por ejemplo, la ruta 9 termina pasando Zárate, la concesión del acceso a Buenos Aires. De Zárate hacia San Nicolás de los Arroyos, el límite con la provincia de Santa Fe, son 120 kilómetros por hora, y por más que no haya ningún cartel que te diga 120 kilómetros por hora, ahí tenés que andar a 120 kilómetros por hora, porque si te enganchan con una cámara, hay una multa seguro. ¿Está? Sí. Por otro lado, como decíamos con el profesor explicaba la primera clase cuando hablábamos de tránsito, si en la vía te ponen
2 espiras permanentes separadas una cierta distancia y un timer que te cuenta cuánto tiempo tardaste en cruzar las 2 espiras, ya tiene la velocidad a la que está circulando. Entonces, en la provincia de Buenos Aires, pasando Zárate, si bien venías a 130 de Buenos Aires hasta Zárate, de Zárate a San Nicolás, tenés que ir a 120. Y en la provincia de Santa Fe, en la misma ruta, ya podés ir a 130 de vuelta. Cada jurisdicción plantea su velocidad máxima. Bien, acá tienen de vuelta lo que es la definición de la velocidad directriz, con algunas palabras más, algunas palabras menos, y la definición del Ashton 94. Las 3 definiciones, la de Ashton, la velocidad directriz, Ashton 94, y como lo dice la Dirección Nacional de Vialidad en su capítulo 2, que era el que vimos hoy anteriormente. El Ashton 9001 dice que esta velocidad seleccionada se usa para determinar todas las características del diseño geométrico de nuestra carretera. Hay que tratar, yo puedo ver, cuando yo esté diseñando, me puedo encontrar con problemas de que mi curva no entra en un determinado trazado, ya lo van a ver, o sea, yo tengo que calcular un radio de curvatura, es un radio circular de una circunferencia, que con ese radio no entro en un determinado trazado y tengo que ver de achicarlo. Bueno, o tengo que ver que baje el radio. Hay una fórmula que vincula la velocidad directriz con otros parámetros. Lo último que tengo que tocar en mis cálculos es la velocidad directriz. Tengo que tratar de que el conductor circule con la mayor comodidad posible. Y si quiere circular con la mayor comodidad posible, la velocidad directriz no se tendría que tocar en ningún caso. Se podrá tocar en casos extremos, sí, previo a la señalización que avise que tiene que bajar la velocidad, que se acerca una curva peligrosa, que le ponga los chevrones, las flechas esas fosforescentes que le indican el sentido de giro, para que el conductor no sufra ningún accidente. Como dice el segundo párrafo, esa velocidad regula todos los elementos del camino. Una vez seleccionada, todas las características pertinentes de la carretera deberían relacionarse a la velocidad directriz para obtener un diseño equilibrado. Era lo que yo les estaba diciendo. Hay que tratar de no cambiar la velocidad directriz a lo largo de nuestra carretera. Según la Dirección Nacional de Vialidad, también, de acuerdo a la zona, nos sugiere algunas velocidades, nos da un rango, o sea, muy montañosa de 25 a 50 kilómetros, montañosa de 30 a 80, ondulada de 50 a 100, llana de 90 a 130, que era como les decía hoy, a la qué elección de velocidades podían tomar para las rutas. La llana podían usar la de mayor velocidad y la montañosa menores. Cecilia me preguntaba si la velocidad de diseño no era 110. Según la zona, fíjate acá que nuestra zona de terreno ondulado, podemos llegar a 110 kilómetros por hora, pero en una zona totalmente llana, como son las cercanías de Buenos Aires, podemos llegar a 130 kilómetros por hora. El límite acá en la provincia de Buenos Aires está puesto en 120. Tiene mucho que ver también, por supuesto, si esto que estamos diseñando, qué tipo de carretera es. En capacidad vimos autopistas, multicarriles y rutas. Si el diseño que yo estoy haciendo es una autopista, puede llegar a 130 kilómetros por hora, igual que un multicarril. Pero si es una ruta común y corriente, 1+1, ya no voy a tener esa velocidad.
voy a andar en valores más bajos por más que esté en zona llana. ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Esto es lo que les decía, les comentaba hoy. No debería suponerse una velocidad baja donde la topografía es tal que probablemente los conductores viajen a altas velocidades. O sea, no puedo proyectar una ruta acá en Buenos Aires, es el lugar más llano que conocemos, que podemos conocer, a 80 kilómetros por hora cuando la gente, si tiene la posibilidad de viajar a 100, va a viajar a 100. Entonces, yo tengo que proyectar acorde a, eh, a la topografía del lugar. Los conductores no se ajustan a sus velocidades a la importancia de la carretera, sino a su percepción. O sea, cada uno no dice, yo viajo en esta carretera y como me dice tal velocidad, mantengo esa velocidad. Nos conocemos, somos argentinos. Decimos, si yo puedo darle, le doy, y si me lo permite, le sigo dando. Así que voy a viajar a la velocidad que yo quiera. Por eso, generar una velocidad, proyectar un camino a una velocidad baja donde el conductor pueda circular a una alta velocidad es contraproducente. Siempre la velocidad tiene que ir acorde a la topografía del lugar y a los problemas que pueda tener circundantes esta carretera. Según la Dirección Nacional de Vialidad, clasifica a los caminos en estas 5 clases y le da también acá una serie de velocidades límites según sea llanura, ondulado o montañoso. Acá tienen en cuenta el tránsito medio diagonal de la carretera y el tipo de terreno y la cantidad de carriles que estén contados por mano. O sea, podemos tener 4 carriles por mano o 2 carriles, pero con mayor tránsito. Y en función de, ya le digo, de la topografía, nuestras velocidades van a ir cambiando. Estos son valores límites. Yo puedo cambiar y orientativos. Yo puedo cambiarlos esos valores en la medida que el proyecto sea aceptable, apropiado y seguro. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta de las generalidades? ¿Quedó claro? Todos los conceptos de velocidades que vamos a usar. Bien. ¿Algún otro? ¿Le quedó alguna duda? No, pero, por ejemplo, profe, ¿por qué la General Paz tiene tramos de 100 y tramos de 80? ¿Qué tal? Te bajó cuando achicaron los carriles, te bajaron la velocidad. Claro, pero hay en lugares que son 4 carriles y sigue 80, qué sé yo, a la altura, todo lo que es de San Martín para el lado de Richeri, bueno, salvando Liniers, por ahí que tiene 3. A todas horas es 80 y de noche es un poco monótono. ¿Eso es por algún motivo? Sí, pero es un tema de capacidad. Para que entraran los 4 carriles tuvieron que achicar los carriles. Ah, Entonces, cuando achico los carriles, ¿qué pasa con las velocidades? sí, se reducen. Se reducen. Entonces no podía seguir circulando a la misma velocidad. En general, a ver, en general la General Paz circulas a 80. Más de 80 no podés circular en la General Paz. En la autopista 25 de mayo, cuando le pusieron el Metrobús, también para que entrara el Metrobús tuvieron que achicar carriles. Y en la 25 de mayo ahí sí, pasó de 120 a 80. La General Paz, más de 80 no puede circular. Es más, en todos los puentes peatonales y puentes vehiculares, por ahí hay alguna cámara y te podés llegar a comerte una multa. En la parte norte puede ser que sí,
Ahí Sí, tiene un cerca. tramo de 100 la General Paz, pero chico. Sí, pero allá ¿qué hicieron? A ver, si ven el segundo video no, el primer video de la General Paz que les dije yo, sobre el final habla de las modificaciones que se fueron haciendo y cuando se pusieron los primeros puentes percha, que son los puentes que están en la parte norte. Al poner ese puente, el puente original de la General Paz tenía una columna en el medio, una columna redonda en el medio. Cuando pusieron los puentes percha sacaron esas columnas y pudieron ensanchar los carriles para darle más seguridad. Entonces, y separar la obstrucción lateral izquierda también para darle mejor seguridad. Entonces, por ahí, en esa zona puede circular a 100 kilómetros por hora. Pero son por problemas de diseño, o sea, el ancho del carril te limita mucho, la separación de la obstrucción lateral. El haber hecho estos puentes percha sacaron esas columnas del medio de la ruta, que era lo que interfería con el normal tránsito. En el tramo Panamericana Liniers, cuando hicieron los 4 carriles, muchos puentes también los convirtieron en percha para que darle mayor amplitud a la circulación. Entonces hasta acá nada más. ¿Ninguna consulta? No. Bueno, vamos a meternos entonces en la segunda parte. Diseño geométrico, definiciones y generalidades, distancias de visibilidad. Este es un tema que también tiene mucho que ver con nuestro diseño y lo que va a venir en el futuro, el altimétrico y el planimétrico, porque son las distancias que el conductor va a necesitar para poder hacer las maniobras necesarias sin cometer ningún accidente. ¿Está bien? Entonces, vamos a ir viendo cada una de las ejemplos que tenemos. Las distancias visuales las podemos dividir en 3 grupos. La de detención, que se va a componer de percepción y reacción, y frenado por otro lado. Las de adelantamiento o de sobrepaso y las de aproximación a las intersecciones. Antes de pasar a la proyección siguiente, ¿se animan a decir ustedes a qué se puede referir cada una de las distancias? Y a los tiempos que uno tiene para ejecutar una maniobra o algo. A ver, ¿qué maniobra querés ejecutar? Bueno, por ejemplo, en el primero que es de detención, bueno, hay un tiempo que, que es natural, la percepción y cuánto tardamos en reaccionar para frenar. Eso creo que es algo de la naturaleza, lo deben de medir. Bien. Y el frenado, depende de la velocidad que uno tiene, cuánto necesita para frenar. Eso sí se puede calcular Muy o bien, estimar. bien orientado. Tener presente lo único que me estás hablando de tiempo y lo que yo estoy calculando son distancias. ¿Ah? No, lógico, el tiempo, digo, para saber la distancia, depende de la velocidad. Bien. Pero creo que es como a partir de esos tiempos y con la velocidad se tendrá la distancia, ¿o no? Exactamente, Fernando. Bien, la segunda. Y esa creo que hay que ver a la velocidad que viene, o sea, cuánto camino necesito para pasar a un auto, depende de la velocidad, un camión o lo que fuere. De acuerdo, bueno, si es en la misma mano, bueno, no es tan peligroso. Ahora si es que hay que pasarse a la mano contraria, ahí ya hay que calcular si viene otro auto de frente. Muy bien, muy bien. ¿Y el resto de tus compañeros? ¿Ninguna opina? No, yo coincido con lo que dijo Fernando, estoy de acuerdo. Está bien.
Participen un poco de las clases, así no se hacen tan aburridas. Y la última, de aproximación a las intersecciones. Esa es la difícil de ver, pero cuando ustedes vienen con el coche y quieren cruzar otra ruta, se fijan a los dos costados y no viene ningún coche que los pueda chocar. Entonces se van a tomar una cierta distancia para o llegar a la intersección o pasarla antes de que el coche que venía por la otra mano la cruce. Sí, sí, hay que medir al que viene, o al que uno, hay que ir midiendo al que va a entrar o al que quiere Exactamente, salir. hay que tenerlo presente. Definición de distancia visual. La distancia visual es la longitud continua medida sobre la trayectoria de marcha de una calzada hasta donde el conductor ve la superficie de calzada o un objeto a la altura especificada por encima de la calzada cuando la visibilidad no está obstruida por el tránsito. O sea, en un camino libre, sin tránsito, es la distancia que el conductor ve algo en la calzada que está sobre la calzada. ¿Está bien? Y que eso le llame la atención. Entonces, esa distancia visual yo la tengo que tener siempre presente en mis diseños. Por ejemplo, si yo tengo un camino de montaña y tengo una curva, vamos a suponer una curva hacia mi derecha, yo tengo que tener una distancia visual hacia mi derecha. En esa zona no tendría que tener montaña, tendría que tener un sector en el cual la visual me dejara ver quién viene de la otra mano. ¿Está? Porque si no, los caminos de montaña que tenemos nosotros en muchos casos no cumplen esto, pero en realidad para hacer un camino seguro yo tendría que bajar la montaña para permitirle la visión al darle la distancia visual al conductor. Nuestros caminos, ustedes me dicen, sí, pues yo voy por Mendoza, yo voy por Córdoba y no tiene nada de esto, seguro. No voy a hacer, no voy a desconocer eso. Los caminos se hicieron así y el que es conocedor de la zona tiene que saber cómo manejarse en las montañas sin estas características. A medida que yo voy aumentando mi velocidad, mi cono de visión disminuye. O sea, si yo voy a 65 km por hora a 300 metros, tengo este arco de apertura. Pero si voy a más velocidad, a 100 kilómetros, a 600 metros, o sea, el doble de esto, mi cono de visión se redujo. O sea que no veo qué está pasando por acá. Si estoy a 500 metros, se me puede aparecer algo a 500 metros y yo no puedo no verlo. Es el efecto de túnel. A medida que uno avanza, nuestro cono se va achicando y nosotros vemos cada vez menos porque concentramos la vista en este foco. O sea, el campo visual se va achicando. El campo visual depende de la velocidad. Esto hay que tenerlo en cuenta. Bien, empecemos a estudiar las distancias. ¿Cómo andan con física? ¿Cómo andan con conocimiento de física? Algo me acuerdo. ¿Algo te acordás? Física 1, no física 2. ¿Otro? ¿Se acuerda también? Bien, ¿otro? Sí, algo nos acordamos. Bueno, porque ahora tenemos que usar la física. De percepción y reacción. Y de frenado. Distancia visual de detención.
Es la distancia total que requiere un conductor de habilidad media manejando a la velocidad directriz de un vehículo en condiciones mecánicas aceptables. Siempre el vehículo está en buenas condiciones. Sobre una calzada húmeda, desde el instante que observa un obstáculo imprevisto en el camino hasta el momento en que se detiene completamente delante del obstáculo por la aplicación de los frenos. Acá no vale el rebaje. ¿Está? Lo único que vale es la aplicación de los frenos para definir la distancia visual de detención. Como dijeron en otro momento, el tiempo de detención se compone de dos tiempos. El tiempo de percepción y reacción, que es el tiempo en el que uno ve el objeto que pasa hasta que aplica el freno. ¿Está? O sea, nosotros circulamos en un momento en el coche, desde que vemos el objeto hasta que aplicamos el freno, un determinado tiempo. Ese tiempo se adopta en 2,5 segundos, hoy por hoy. En otra época, en la época que yo estudiaba se adoptaba en 2 segundos, pero ¿qué pasa? Los coches de ahora, yo estudié en el 91, los coches de ahora viajan a velocidades más altas que los de antes. Entonces, aumentaron la cantidad de segundos para que darle más tiempo de percepción y reacción. Y el tiempo de frenado es el tiempo que transcurre desde que se accionan los frenos hasta que se detiene totalmente el vehículo. ¿Están claros estos dos conceptos de tiempos? Sí. Sí, sí. Bien. Acá tenemos un ejemplo, que lo van a encontrar también en el manual de vialidad, que plantea las situaciones de lo que hablamos recién. El vehículo viene a la velocidad directriz. En este punto ve que acá adelante hay un obstáculo. Y desde acá hasta acá circuló y acá empezó a aplicar los frenos. Y de acá va frenando hasta que llega a este punto y se detiene completamente. ¿Estamos de acuerdo? Este pedazo, esta distancia, percepción y reacción, ¿en qué tipo de movimiento la hizo? Física, cinemática. Velocidad constante. ¿Y cómo se llama? Bien, MRU. muy bien. Este tiempo de la distancia de frenado, MRV. MRV, porque aplicó los frenos, ¿no? Y los frenos, al aplicar los frenos, aparecen las fuerzas de rozamiento que van haciendo que el coche vaya frenando. La distancia visual de detención es la distancia que va desde este punto hasta este punto, donde se detiene completamente el coche. O sea, es la suma de las dos distancias. Bien. ¿Qué pasaría? ¿Cómo vamos a calcular las distancias? A ver. Porque esta proyección la hacía en clase y esta parte la explicaba en el pizarrón. ¿Cómo van a calcular la distancia? Dijeron MRU en la primera parte. Entonces la distancia, ¿qué sería igual? A la velocidad directriz por los 2,5 segundos, por el tiempo. Muy bien. La segunda parte, ¿a qué sería igual? La segunda distancia. Y a la velocidad inicial, digamos, Sí. menos la aceleración por el tiempo. Velocidad inicial por tiempo, menos un medio de la Claro, aceleración por el tiempo al cuadrado. eso, sí, Exactamente. exactamente. Bueno, en esa ecuación tengo dos incógnitas. Tengo el tiempo y tengo la aceleración. Se me complica la cosa. Sí. ¿Qué otro estudio de la física podemos recurrir para sacar la distancia
de frenado. ¿A qué otra parte de la física? Cantidad de movimiento. Sí, u otra... El tema que la masa por la velocidad. Sí, pero tengo otra. Está bien. ¿Qué más? Una más general. Que me relaciona esta fuerza que empezó a actuar en este punto. Masa por aceleración. Fuerza. Masa por la aceleración es fuerza. Pero entre este punto y este punto, hay un parámetro que si esta fuerza no actúa, no varía, pero que si esta fuerza actúa, varía. ¿Cuál es? ¿El El rozamiento? rozamiento. Esa es la fuerza de rozamiento, perfecto. ¿Y cuál es el parámetro que varía si actúa la fuerza de rozamiento? El coeficiente de fricción. No, el coeficiente de fricción es siempre el mismo. La fuerza de rozamiento queda igual a la normal por el coeficiente de fricción. Sí. ¿Tá? O sea, siempre es el mismo. ¿Se acuerdan de la parte de energía? Energía mecánica, energía potencial, energía elástica y Cinética. cinética. ¿Y la cinética a qué se refería? A la velocidad. ¿Y cómo era la ecuación de la energía cinética? Medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Bien. Y si la energía cinética variaba, ¿a qué era igual? La comparábamos a la variación de la energía cinética con qué? El trabajo de la fuerza. ¿De qué fuerzas? Y Vamos en bien. este caso de rozamiento, de la fuerza de frenado. ¿Y cómo se llaman esas fuerzas? ¿Conservativas o no conservativas? No conservativa es. Exactamente. O sea, para sacar esta distancia, yo planteo la variación de la energía cinética. ¿Vamos bien? En este punto tengo energía cinética máxima. En este punto tengo energía cinética nulo. ¿Bien? Con lo cual, y esta variación del máximo al nulo me da esta fuerza por esta distancia. Entonces yo puedo calcular esta distancia a partir de esa energía cinética. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Esto está planteado en llanura. ¿Está bien? Ahora vamos a ver qué pasa en pendiente. La situación es exactamente la misma. Voy a tener acá un ángulo que me va a cambiar el planteo de mi energía cinética. O sea, este ángulo me va a afectar en algo. El planteo es este. Estas son las condiciones de equilibrio estático y después despejando, como la energía cinética, llego a la variación de la velocidad, como esta velocidad es cero, me queda que la velocidad inicial es cero, es máxima, digo, la velocidad final es cero, me queda que esta fórmula como distancia de frenado. O sea, esta F que tenemos acá es el coeficiente de fricción. ¿Bien? Y esta I que tenemos acá no es otra cosa que la tangente de este ángulo alfa. ¿Estamos de acuerdo? Si Sí. yo lo quiero analizar hacia abajo, la fórmula es lo mismo, lo único que acá aparece un signo negativo. ¿Por qué calculan que en esta el signo es positivo y en esta el signo es negativo?
¿En qué va a afectar? ¿O qué me... O si no, plantéensela al revés. Si yo voy subiendo, ¿cómo calculan que va a ser la distancia de frenado? Y si voy bajando, ¿cómo calculan que va a ser la distancia de frenado? Y subiendo va a ser menor, porque ayuda a la gravedad a frenarlo. Subiendo va a ser menor. O sea, en esta. Por eso, subiendo va a ser menor, entonces yo acá le sumo la pendiente, la inclinación. Al agrandar este denominador, bajo la distancia de frenado. ¿Está bien? Sí. Cuando yo voy bajando, voy a tener que tomar mayor distancia para frenar. Entonces, resto la pendiente o la tangente del ángulo este, y esta distancia de frenado me va a dar mayor que la anterior. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, entonces, resumiendo, la distancia de percepción y reacción, como dijimos, es el tiempo de percepción por la velocidad directriz. Yo me voy a tener que manejar en kilómetros por hora. Entonces, este planteo del MRU, tiempo de percepción por velocidad directriz, pero esta velocidad directriz tendría que estar en metros sobre segundo. Como yo no me voy a manejar por metros sobre segundo, sino que nos vamos a manejar por kilómetros por hora, tengo que usar la conversión de las velocidades. O sea, velocidad directriz en kilómetros por hora dividido 3,6. Y si adopto que el tiempo son 2,5 segundos, me queda como velocidad directriz dividido 1,44. La distancia de frenado va a ser la velocidad directriz al cuadrado dividido 2,54. ¿De dónde sale este 2,54? Salía. Por cada velocidad directriz yo tengo que multiplicar por 3,6. O sea, era 3,6 por 3,6 por 9,8. De ahí salía el 2,54. El factor ¿cómo es? El factor de fricción longitudinal menos la pendiente de la rampa. Este es el caso más desfavorable. Este factor de fricción longitudinal, Vialidad Nacional lo sacó y lo tabuló en función de las velocidades en kilómetros por hora. ¿Qué hizo? Fue dándole a un vehículo diferentes velocidades y fue viendo cuánto tardaba en frenar. A su vez, fue deduciendo el coeficiente de fricción longitudinal, llegando a estos parámetros, que interpolando se puede llegar a esta ecuación en función de la velocidad directriz. Pero este valor o esta tabla es válida para cualquiera de los ejercicios que podamos plantear en el práctico. La distancia visual de detención entonces queda como la distancia de percepción y reacción más la distancia de frenado, lo cual me da velocidad directriz sobre 1,44 más velocidad directriz al cuadrado sobre 2,54 por la fricción longitudinal menos la pendiente. Este es parámetro, velocidad, distancia visual de detención, tanto la definición como la fórmula de cálculo completa, que es esta que está acá, son temas de parcial. Los ejercicios que podrán encontrar en los prácticos y en el parcial van a incluir estas fórmulas. Así que ténganlas presentes porque van a ser de uso cotidiano. Profesor, tengo una consulta. ¿Sí? ¿Por qué distancia visual y no distancia necesaria? Porque es la que vos tenés que ver. O sea, vos vas a ver, partamos que siempre es la distancia en un alineamiento recto desde donde el conductor divisa un obstáculo en la ruta. Por eso es visual, porque vos lo ves al obstáculo. Ah, claro.
No, está bien, porque es como que la expresión, digamos, estamos calculando la distancia necesaria que necesitamos para frenar, claro, pero es una vez visto el obstáculo, claro. Está bien, está bien. Gracias. No por nada. Segunda distancia de adelantamiento o de sobrepaso. Esta distancia de adelantamiento o sobrepaso también es una distancia visual. Calculen, yo tengo este ejemplo, es una ruta. Esta distancia de adelantamiento se da en el caso de la ruta 1+1. Tengo tránsito de un lado que va para allá y tránsito del otro que viene para acá. Entonces, tengo que fijarme, o el conductor, que en este caso está representado por este coche rojo, qué maniobra tiene que hacer para invadir la mano contraria y volverse a meter a la mano en la que circulaba antes de que este coche que viene por su mano llegue a chocarlo. ¿Estamos de acuerdo? La distancia esta está compuesta de 4 distancias que uno cuando maneja no se da cuenta, pero que las hace a todas. Uno viene por acá, cuando se acerca a un coche que va a menor velocidad, dice, bueno, tengo que mirar a ver si viene alguien de la mano contraria. Entonces sale un poco de la mano contraria, a ver si de acá enfrente viene alguien. Si no ve que venga a nadie, entonces acelera a unos 15 kilómetros más que la velocidad de este coche y recorre por la mano contraria hasta sobrepasarlo. Y acá se vuelve a meter a la mano de su circulación. Cuando llega este momento, él recorre una cierta distancia 3, porque en este punto, a la altura de donde va a llegar, donde ya pasó el coche, aparece un coche de la mano contraria. Entonces, se tiene que meter a su mano en este periodo y recorre este coche de la mano contraria, recorre esta distancia 4 que le permitió al conductor recorrer su distancia 3 y no tener ningún accidente. Estos son los pasos que se van haciendo en cada uno de los movimientos que ustedes harían cuando quieren adelantarse un coche en una ruta 1+1. Como decían, en un multicarril no tengo este problema, porque adelantarme en un multicarril donde tengo más de 2 carriles no tiene problema. El problema la tengo acá, que puedo tener un vehículo que venga de frente. Matemáticamente hablando, la distancia visual de sobrepaso se puede establecer que tiene que ser 7 veces la velocidad directriz. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Si mi velocidad directriz es de 50 kilómetros por hora, esa velocidad, distancia visual de sobrepaso, tiene que andar en 350 metros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Sí, Bien. Antes de que vuelva a la proyección, le voy a decir a Merlina, a Federico y a Facundo que todas las respuestas que pusieron en el chat, que yo no las veo cuando proyecto, están bien. Entonces, si vamos a 100 kilómetros por hora en una ruta, necesitaríamos 700 metros para sobrepasar. Acá tenemos el mismo esquema planteado por Vialidad. Y Vialidad les deja esta tabla para que se pongan a ver de dónde parte. La velocidad del vehículo 1 es la velocidad media de marcha, la del 2 es la de marcha más 0,15, más 15 kilómetros por hora. Y cómo va tomando los valores para llegar en definitiva a que la distancia visual de detención, de sobrepaso digo, la podemos adoptar en 100 veces nuestra velocidad directriz. Ya les digo,
esto es solo para rutas 1+1. En su momento, Vialidad Nacional se dedicaba mucho a hacer este tipo de rutas y tenía que tener presente todo este tipo de cosas. Hoy por hoy se están transformando todas las rutas en rutas seguras, donde haya más carriles, y al convertirse en multicarril, las distancias no van a tener ya tanto sentido de estudiarlas. Pero siempre alguna ruta 1+1 nos va a quedar en el territorio. Qué mal que quedó esto. Bien. La última, a ver, espérenme un cachito. Ahora sí, había agarrado un power distinto. La última que nos queda es la aproximación a las intersecciones. Entonces, cuando nos aproximamos a las intersecciones se forman triángulos de visibilidad. Los triángulos deben estar despejados. No pueden tener nada ni carteles, ni árboles, ni nada que nos impida ver al vehículo que se acerca a la intersección. Entonces, ese triángulo ustedes lo tienen que tener despejado. Esta es un poco más difícil de verla porque se estudia en función del tiempo del vehículo. No nos vamos a dedicar, como en las anteriores, a calcularla, pero sí a tenerlas presentes. O sea, nosotros si tenemos un vehículo que se viene acercando a una intersección, necesita tener este triángulo despejado para poder ver el vehículo que pueda venir de la derecha o este otro para que pueda ver el que viene de la izquierda. Y estos son triángulos visuales de aproximación y estos de partida. O sea, esto es cuando me estoy acercando a la intersección, y esto es cuando estuve parado en la intersección y necesito cruzar. Entonces, como tengo que cruzar, tengo que tener mi triángulo visual desde el punto que estoy parado a mi izquierda y a mi derecha. Por eso la diferencia de los tamaños de los triángulos. En este caso, el vehículo viene en movimiento y tiene que decidir si va a parar o va a seguir en estos dos. Acá está parado y tiene que decidir si va a cruzar o no va a cruzar. Los tiempos están dados por estas fórmulas, no se las vamos a tomar, pero que las tengan presentes. Y la longitud B, que es la longitud que
que es la distancia que tienen hasta el cruce, está dada por esta otra fórmula. Acá tenemos que tener presente, como les decía yo, que la visual al cruce no tiene que estar obstruida. Muchas veces vemos en la ruta que como si esto es un campo grande, acá le pusieron un lindo cartel de propaganda, ¿no? Han ocupado estos con carteles de propaganda. Entonces, esto ocupado con carteles de propaganda no puede estar. ¿Por qué? Porque me tapa este triángulo. Si acá hay un arbusto grande, tendríamos que talarlo para que me deje ver el triángulo este. Tiene que quedar libre para que yo pueda ver al que viene y calcular si voy a cruzar o no voy a cruzar. Vialidad Nacional también en estas tablas les deja las distancias, la velocidad directriz y las distancias visuales en metros y los tiempos y las distancias del camino a lo largo del camino secundario para una cierta velocidad directriz. Con estas medidas podemos fijarnos qué superficie o qué visuales tendríamos que dejar libre entre el camino principal y el camino secundario. Todo lo que queda dentro de esos dos triángulos no tiene que tener nada que interfiera con la visual. Bien. Hasta acá hemos terminado la clase de hoy, habiendo visto, vamos a recapitular, ¿qué fue lo que vieron? ¿O qué fue lo que vimos? Hola. Los parámetros para hacer el diseño la traza de... Ay, ya no me sale el nombre. De una vía. De la vía. ¿Cuáles son los dos? A ver, Facundo, ¿qué me decís? Velocidades y distancias, tiempos visuales. Bueno, los tiempos visuales no, distancias visuales sí. ¿Qué es lo que le quedó en claro? ¿De que les queda alguna duda de estos dos parámetros? Porque de estos dos parámetros va a depender todo lo que venga la próxima, las clases siguientes, sobre todo en diseño de geométrico, ¿no? ¿Les quedó alguna duda? No, está claro. ¿Está claro? ¿Quieren hacer algún ejercicio? A ver, calculen cuál sería la distancia visual de detención para 100 kilómetros por hora. Y me dicen, los voy a ayudar, no se preocupen. Ahí está la fórmula. Calculen esa distancia visual de detención y espero que varios me digan el resultado. Para 100 kilómetros por hora y sin pendiente, vamos a hacerla más fácil, sin pendiente. A ver qué me pueden decir.
Puede ser 205 metros. A ver, otro compañero que rectifique o ratifique. Hay varios en el chat. Hay varios en el chat. Vamos a ver, porque no los veo. Muy bien, ratificamos. Es 205,2. Bien, ya que salió el resultado acá, voy a hacer una aclaración que a partir de ahora la tenemos que tomar para todos. Así como les dije en algún momento en capacidad que tener decimales en los automóviles o en los vehículos equivalentes ligeros no tiene sentido, porque no voy a andar cortando un coche. Vialidad usa parámetros redondos. No voy a estar con 205 metros con 20. Siempre Vialidad va a redondear encima para arriba. O sea, no se va a tirar a 205 metros, sino a 206 o por ahí a 210. Como para redondeo de 5 en 5. No toma ni valores exactos ni valores para abajo. ¿Está? Porque si el cálculo me da 205 metros, si yo propongo 210, voy a forzar que en el futuro, cuando uno de los parámetros de la curva vertical dependa de la distancia visual de detención, sea más segura mi curva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos 205,2 metros que tenemos como distancia visual de detención, yo la tomaría y les diría a ustedes también que en este caso redondeemos de 10 en 10. O sea, sería 210 metros. Y a partir de ahí seguiremos haciendo nuestros cálculos que necesitemos en su momento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, entonces, si todos están de acuerdo, hasta llegó la clase. Espero que haya quedado claro. Disculpen, vuelvo a... ¿Será, por ejemplo, 200? Sí, también. Por el que dé 200... A ver, el tema es un tema de seguridad, porque acá un compañero me pregunta si da 200,50. Tomo 210. El tema es un tema de seguridad. En la medida que yo este parámetro lo agrande, no desmedidamente, sino dentro de lo razonable, voy a forzar al estudio de las curvas verticales, que es donde va a intervenir este parámetro, a que la curva sea más segura. Me va a pedir que la curva por ahí sea más larga, entonces el conductor la va a transitar con mayor seguridad. Por otro lado, tiene otro parámetro. La curva se parte de una suposición que en el punto más alto, en el vértice de la curva de la parábola, no se supera una aceleración centrípeta de 0,3 metros por segundo cuadrado. Si yo achico la curva, esa aceleración centrípeta aumenta. Entonces, partiendo de esa premisa, es conveniente siempre ir hacia arriba y de 10 en 10, porque ya le digo, esto de 10 en 10, en las curvas horizontales, cuando las veamos, Vialidad Nacional adopta de 50 en 50. Entonces no tiene sentido por ahí andar con medio metro, con 30 centímetros, no, 50 en 50 y listo. Es para darle mayor seguridad al conductor. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces daremos por terminada la clase. Les vuelvo a pedir disculpas por el retraso de hoy con el tema del campus. Creo que ya quedó todo arreglado. Después chequen si más o menos llegaron los correos, pero creo que sí. Así que ya ese tema lo solucionamos. La clase que viene igualmente traten de estar atentos. 7 menos cuarto más o menos yo abro la clase para que puedan ustedes empezar a conectarse.
los voy a convocar el día anterior, seguro los estoy convocando. Y el punto a ver en la próxima clase es las curvas verticales. Yo voy a tratar de también tener la clase preparada, subirla con anterioridad para que ustedes la tengan disponible y así pueden, si quieren imprimirla, ir escribiendo alguna cosa sobre el PDF que les voy a mandar. Si no quedó ninguna pregunta, voy a parar la grabación. Los despido